Hermanos, muy buenos días. Es una bendición para mí poder compartir contigo una palabra de las Sagradas Escrituras. Estoy intentando explicar cómo el ser humano está integrado, el ser, entre el cuerpo, el alma y el espíritu, y cómo fue afectado cuando el hombre desobedece a Dios. Interviene un espíritu maligno, satánico, y afectó prácticamente su naturaleza, y puso en él una naturaleza de pecado que fue afectado el ser humano. Por eso dice la Biblia que en Romanos 5:12 que el pecado entró al mundo por un hombre, ¿ve? Y con el pecado la muerte, y así pasó a todos los hombres. Y la pregunta es ¿cómo pasó? A través de la reproducción humana. Por eso decimos que la reproducción está siendo afectada. Antes de que pasara eso, Adán y Eva no iban a morir físicamente ni espiritualmente, pero al tener esta situación vino un cambio y afectado. De manera que hoy quiero seguir explicando por qué a veces nosotros nos levantamos sin ganas de trabajar, decaídos, deprimidos, por qué no tenemos un rendimiento humano como lo se podía esperar, ¿no? Porque a veces inclusive entramos en enfermedades, nos afectamos con colitis, estrés, tenemos resentimiento, muchas cosas, ¿no?, que pasan. Muchos se refugian en el cigarro, en las drogas, en el alcohol, en fin. El ser humano hemos vivido una serie de situaciones. Pero mira lo que dice aquí la palabra de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Busca por favor Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 y 16. Y mira lo que dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque las cosas que están en el mundo, ahora observa, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre de Dios, sino del mundo. Ahora aquí observa, la carne es la unión como del alma y el cuerpo. ¿Ves? Esa unión la Biblia lo identifica como carne. De manera que la carne es la que está dirigiendo nuestras vidas. El alma, ya ves que tiene la voluntad, el pensamiento, las emociones, unida con el cuerpo que tiene la vista, el oído, las manos, las piernas, hacen un buen binomio y nos tienen controlados. Por eso somos afectados en las emociones, somos afectados en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad. ¿Ves? Ahora, cuando la Biblia habla del mundo, está hablando de el sistema organizado de personas. Ese es el mundo. ¿Ok? Ahora, cuando dice la Biblia que no amemos al mundo, lo que está diciendo es: ten en primer lugar el amor a Dios y después las demás cosas. Es lo que está tratando de enseñarnos. Ahora, de manera que cierto tipo de amor une al alma con el cuerpo. Y por eso tenemos esta situación. Ahora, es muy importante, hermanos de la iglesia, que nosotros podamos distinguir bien cuándo está actuando la carne y cuándo el Espíritu de Dios en nosotros.
Es bien importante, bien claro. Mire por qué. Número 1, porque las obras de la carne no todas son malas. A veces suponemos que la carne todo es mal y no es cierto. Mira lo que dice, busca por favor Lucas, busca ahí en tu Biblia, Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 10. Mira lo que dice. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Ahora observa. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, y son palabras de Cristo, versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificados antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora aquí vemos cómo la carne, porque aquí el que está hablando es la carne, la soberbia, ¿no? Cuando nos enaltecemos, empezamos a decir, es que yo no soy como aquel, mira, yo no peco, ¿no? Esa es la carne. Y la carne ha intentado agradar a Dios con buenas acciones. El error es creer que la carne solo sabe hacer lo malo. Un ejemplo de esto es el joven rico. En la Biblia hay varios ejemplos, pero te traigo a tu mente el joven rico. El joven rico va al Señor Jesús y le dice, Señor, ¿qué haré? Dice, haré cosas, obras, para heredar la vida eterna. Y Jesús le plantea, no matarás, has cumplido la ley, dice, no matarás, no adulterarás, no tendrás. Dice, todo eso lo he hecho. ¿Bien? Pero en el momento que Jesús lo lleva a donde estaba el verdadero amor de este joven, que era la riqueza, los bienes, en ese momento él mismo se descubre que no podía amar a Dios. Y esto es lo que pasa. Este joven rico hizo muchas cosas buenas, ¿ve? Porque la carne sabe hacer cosas buenas. Dios nos ayude a comprender esto. Número 2, las obras de la carne se parecen a las del Espíritu. Esa es otra situación. Ese es muy interesante. Mira, Hechos, te voy a mostrar Hechos capítulo 5, búscalo ahí en tu Biblia, por favor. Hechos capítulo 5, versículo 1, voy a leer, te dice, por cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Muy interesante. Estos hombres eran gentes del grupo que estaban ahí con el apóstol Pedro, los primeros cristianos. Y este dijo, yo voy a ofrendar una heredad que tengo, ¿no? Pero ya en el momento que la vendió, le quitó una parte y solo llevó otra parte. ¿Bien? Queriendo hacer que las obras de la carne se parezcan a las del Espíritu.
Y esto es fingir una espiritualidad que no se tiene. La Biblia menciona esto y es importante, hermanos de la iglesia y amigos, que podamos distinguir, que no nos confundamos nosotros, porque Dios no se confunde. Dios conoce tu corazón. Y dice, mira, hay otro ejemplo acá. Mira, el Hechos capítulo 8, allá adelante, Hechos capítulo 8, en el versículo 9, mira lo que dice. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Mira. Y dice el versículo 13, también creyó Simón, dice, mismo, y habiéndose bautizado, o sea, creyó, supuestamente aceptó a Cristo, se bautizó, estaba siempre con Felipe, que era el líder ahí, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, quedó atónito. Y entonces en el versículo 18, mira lo que dice. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos, mira, de los apóstoles, se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, lo reciba. Interesante. A veces pensamos que las obras de la carne se parecen, ¿verdad?, a la del Espíritu, pero son cosas muy distintas. Hermano, amigo, la fe en Cristo debe ser auténtica para que lo que hagas sea dirigido por el Espíritu de Dios en tu vida. Es lo que enseña. Mira Filipenses capítulo 2. Mira Filipenses capítulo 2. Mira lo que dice. Voy a leerte el versículo 3. Nada hagáis por contienda, mira, ni vanagloria. Nada, si dice la Biblia. Nada hagáis. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego interesante lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Él no hizo cosas por contienda o vanagloria. Dios nos ayude a comprender esto. Número 3. Las obras de la carne apagan al espíritu. Y esto es muy interesante. Y así lo dice, mira, busca por favor Primera de Tesalonicenses, allá adelante. Adelante, por favor, de Filipenses, está Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Es un texto muy cortito. Dice, no apaguéis al espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Ahora, apagar el espíritu. Recuerda, hermano de la iglesia y amigo, el espíritu, cuando tú aceptas a Cristo, el Espíritu de Dios entra a tu vida. ¿Ve? Ahora lo que está diciendo aquí, no apaguéis al espíritu, dice. Ahora, apagar el espíritu es detener la habilidad natural que tiene el fuego. Es decir, sencillamente un cristal en el campo, a veces se quedan ahí tirados cristales, puede venir un rayo del sol y a través de ese cristal encender hojas o ramas ahí secas que estén y se inicia el incendio. Y la característica, la habilidad del fuego, ¿qué es? Que se extiende inmediatamente.
Y eso es lo que está diciendo acá. Nosotros podemos ahogar el fuego. Lo ahogamos. ¿Y cómo sucede esto? Sencillamente por una palabra corrompida que salga de nuestra boca. Mire qué interesante. Fíjate. Y eso pasa, hermano. Por eso, hablar de lo negativo, hermano, amigo, es hablar de lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque todo el mundo, gran parte del mundo habla de manera negativa, todo lo ve mal, lo negativo. Y la Biblia exhorta, fíjate, para no apagar el fuego que hay en nosotros. Acuérdate que apagar el fuego del Espíritu es apagar los dones, es apagar las habilidades, las destrezas, las capacidades, lo que Dios ha puesto para que tú puedas crear, inventar, hacer. Es apagar todo eso. Una palabra lo puede acabar. Por eso es que nosotros tenemos que hablar palabras positivas, palabras que edifiquen a una persona. Mira lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses 4, 6 dice: sea vuestra palabra, mira, siempre con gracia. Mire qué tremenda palabra. Es para dar a una persona, a veces ni siquiera lo merece, pero se lo tienes que decir. Con gracia, sazonada con sal. Y la sal es la palabra para evitar corrupción. No palabra que, es decir, sazonada con sal quiere decir una palabra que no vaya a corromper. Mira qué tremenda para aquí. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mira qué tremenda palabra. Nosotros podemos terminar con una persona con una sola palabra. Qué interesante es que cuando tú y yo nos veamos o tú encuentres una persona en la iglesia, tus amigos en la empresa, ¿verdad? Siempre hablar, siempre decir: oye, te ves muy bien, te veo muy fuerte, excelente, tienes capacidad. Qué bueno es, hermanos, decir palabras que nos ayuden los unos a los otros. Mire qué tremenda palabra. O sea, la carne, mira todo lo que tiene. Por eso es que andamos como andamos en el mundo, en nuestra sociedad. Porque la carne, primero pensamos que todo lo que hace la carne es malo. Y luego los cristianos, la iglesia, confundimos, ¿verdad? La parte de lo que es es decir, hacemos cosas que no son motivadas por el Espíritu. Y luego salen palabras de nuestra boca dirigidas por la carne que pueden apagar la capacidad de una persona. ¿Con qué te quedas de este mensaje? Es interesante, te lo recuerdo, que el primer mandamiento que señala la Biblia, lo voy a leer para que lo tengamos bien clarito. Busca ahí en Marcos, voy a leer Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Es interesante. En el versículo 30. Marcos 12, 30. Y mira lo que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
observa, todo lo que describe ahí tiene que ver, está describiendo la carne, no al espíritu. Porque la carne está compuesta precisamente, tiene las emociones, el corazón tiene la parte de la mente, que son los pensamientos, razonamientos, y tiene nuestras fuerzas, que tienen que ver con el cuerpo, ¿verdad? Y tiene todas estas partes, la voluntad del ser humano. Mire, como el primer mandamiento de la Biblia se refiere exactamente al alma. Por eso yo te digo en esta hora, si el alma ama a Dios, sinceramente, todo lo demás vendrá por añadidura. Te lo digo, la vida cristiana nace con el amor. Cuando el cristiano de verdad ama con su voluntad, ama con sus pensamientos, ama con sus emociones y ama con sus fuerzas. Es la clave. Todo lo demás vendrá por añadidura. Es interesante. Te dejo esta palabra en esta mañana. Ojalá sea de bendición para ti. Deseo que esta palabra no regrese vacía. Hermano de la iglesia, amigo que me escuchas, andamos con toda esta situación de resentimiento, de tristezas, de estrés, de decaimiento, de falta de deseo de hacer las cosas, porque el alma tiene controlado tu ser. Si tú le permites a Dios que el Espíritu de Dios entre a tu vida, estoy seguro que Dios cambiará tu carne para que pueda actuar en ti, venga la fuerza, la inventiva, la productividad, el alto rendimiento en nosotros, y puedas progresar como estudiante, como profesionista, como empresario. Te dejo esta palabra, déjame orar. Padre amoroso y bueno, gracias por lo que tú dices en tu palabra. Gracias porque tú deseas que nosotros como personas podamos ser personas felices interiormente, productivos, amorosos, que tengamos siempre una palabra de bien y no de mal. Ayúdanos, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.